Hola chicos, hoy vamos a estudiar la ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Empecemos primero recordando los ceros o raíces de la función cuadrática. Los ceros de la función cuadrática definida como las parejas x, y, tales que y es igual a f de x igual a x2 más bx más c con a, b y c constantes y a diferente de 0, son los puntos de la gráfica, si ellos existen, para los cuales la y es igual a 0. Entonces la ecuación de segundo grado sería ax2, esto mismo que está aquí, ax2 más bx más c, pero cuando el y vale 0, entonces de una vez lo igualamos a 0. Entonces esta ecuación de segundo grado con a, b y c constantes, pero a diferente de 0, o sea que este término no puede ser 0, se llama la ecuación general de segundo grado o ecuación cuadrática en la incógnita x. Raíces de la ecuación de segundo grado. El conjunto x tales que cumplen que ax2 más bx más c se igualan a 0 es el conjunto de las raíces de la ecuación de segundo caso en x. Solución de una ecuación de segundo grado. Hay dos formas de hacerla. Una es por factorización. Recordemos que si a y b son dos números reales tales que a por b es igual a 0, entonces se debe resolver para a igual a 0 o b igual a 0. Esta propiedad también es válida para los números complejos. Es útil en algunos casos para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática cuando ésta no es factorizable. Resolver una ecuación cuadrática es encontrar el conjunto de raíces de la ecuación de segundo grado y se procede de la siguiente forma. 1. Quitar denominadores. 2. Realizar operaciones indicadas en los paréntesis. 3. Agrupar en cada miembro los términos en x cuadrado, en x y los términos numéricos o independientes. 4. Reunir en un solo miembro los términos en x2, en x y los términos numéricos o independientes. Y 5. Resolver la ecuación equivalente obtenida, que debe ser de la forma ax2 más bx más c igual a 0. O también por fórmula general. La fórmula general para la solución de la ecuación ax2 más bx más c igual a 0 es x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a, donde b, a y c son los coeficientes que tiene x2, el que tiene x y el término independiente. Discriminante, naturaleza de las raíces. El discriminante de la ecuación ax2 más bx más c igual a 0 es la expresión ax2 más bx más c, y ese es igual a b a la 2 menos 4ac. Ese se llama el discriminante. Si este discriminante es menor que 0, entonces la ecuación cuadrática no tiene solución real, porque no daría la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces estaríamos dentro de los números complejos. Si este discriminante es igual a 0, entonces la ecuación cuadrática tiene dos raíces reales positivas, porque esta parte sería 0 y sabemos que una ecuación de segundo grado tiene dos raíces, en este caso iguales. Si ese discriminante b2 menos 4ac es mayor que 0, la ecuación cuadrática tiene dos raíces reales distintas. Cuando tome a menos b le sume la raíz cuadrada de esta expresión y cuando sobre 2a, y cuando tome el signo negativo, o sea la otra parte. Bueno, miremos lo que sigue. Nota: todas las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver por fórmula general, aunque algunas se pueden resolver también por factorización. Para comprobar que los valores de las raíces estén bien determinados, basta en reemplazar cada una en la función original y debe dar 0. Ecuaciones reducibles a la forma cuadrática. Hay ecuaciones que, sin ser de segundo grado, pueden llevarse a la forma de una ecuación cuadrática mediante algunas transformaciones. En este caso, este es el caso de las ecuaciones bicuadráticas, algunas ecuaciones con radicales y cierto tipo de ecuaciones trigonométricas. Una ecuación bicuadrática es de la forma ax4 más bx2 más c igual a 0, con a, b y c constantes y a diferente de 0.
Vamos a deducir la fórmula que acabamos de ver hace un momento para resolver una ecuación de segundo grado. Vamos a ver, en la forma general vamos a decir que y es igual o la función cuadrática tiene la forma y igual a x2 más bx más c. Si hacemos y igual a 0, que sería, estamos cambiando, pasando la y igual 0, esta se nos convierte ya en una ecuación cuadrática. Vamos a tratar de resolverla completando cuadrados. Entonces decimos ax2 más bx y este c lo pasamos al otro lado, nos pasaría con signo contrario menos c. Dejamos un espacio y dividimos de una vez por a toda la expresión. A dividido por a nos da 1, b dividido entre a por x y al otro lado c dividido entre a para que no se alteren. Entonces dejamos unos espacios para ver cómo completamos el trinomio cuadrado perfecto. Nos quedaría x2 más b sobre a por x y vamos a ver cuánto tenemos que aumentar aquí. La regla nos dice que ese doble producto, porque este sería el doble producto, b sobre a por x, lo dividimos entre 2 veces la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada de x2 es x, pero lo escribimos sobre 1 para poder aplicar el producto de medios igual a producto de extremos. A baja a multiplicar a 2x y b 1, sube a multiplicar bx. Al final la x se cancela y nos da b sobre 2a. Elevamos esto al cuadrado, tanto el numerador como el denominador, y nos quedaría b a la 2 sobre 4a2. Esto es lo que habría que aumentar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha para que no se altere la ecuación. Ahora sabemos que ahora sí ya tenemos un trinomio cuadrado aquí y decimos que se factoriza en el primer término es la raíz cuadrada del primero, obviamente que esté ordenado, más, porque el doble producto es positivo, la raíz cuadrada del segundo, que sería b sobre la raíz de 4a2, que es 2a, eso elevado al cuadrado sería igual, aquí sacamos como un denominador entre 4a2 y a, que es 4a2, 4a2 dividido entre a nos da 4a, por c nos daría 4ac, pero como es negativo vamos a escribirlo de último. Y aquí 4a2 dividido entre 4a2 nos da 1, que por b a la 2 nos da b a la 2. O sea, lo organizamos pues de esta manera. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados, queda x más b sobre 2a es igual a más o menos raíz cuadrada de toda esa expresión que hay acá. Despejamos x, el b sobre 2a pasaría como menos b sobre 2a, más o menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre, pero este 4a2 sí tiene raíz exacta, que es 2a, entonces de una vez sacamos el denominador. La parte superior no se le puede sacar raíz. Entonces, ahora que ya tenemos aquí dos fracciones homogéneas que tienen igual denominador, podemos decir que el común denominador es 2a, 2a dividido entre 2a es 1, por menos b daría menos b, más o menos 2a dividido entre 2a es 1, por la raíz cuadrada de b2 menos 4ac es raíz cuadrada de b2 menos 4c. Y tenemos demostrada la fórmula. Veamos el taller. El taller vamos a tener 8 puntos del taller número 2. Vamos a realizar como ejemplos los ejemplos impares. A ti te toca realizar los ejercicios pares, teniendo cada uno de estos ítems, siguiendo cada uno de estos ítems. Cada uno de estos ejercicios, encontrar las raíces, o sea, los ceros de la función cuadrática correspondiente por aplicación de la fórmula general y corroborar su resultado por factorización en todos los casos donde sea posible. Comprobar si los valores determinados son las raíces de la ecuación de segundo grado. El B, el punto B, dice determinar las coordenadas del vértice de la parábola, que ya lo hicimos en el video anterior, la ecuación de su eje de simetría, realizar una tabla de datos y realizar la gráfica de la función ubicando todos sus elementos. Y C, determinar el dominio y el rango de la función. Bueno, el primer ejercicio nos dice que y es igual a f de x igual a x2 menos 4x. Entonces vamos a encontrar las raíces primero por fórmula general. En este caso, es como tiene la forma x2 más bx más c, c sería 0.
a sería 1 y b es menos 4. Entonces las raíces o soluciones serían, debe estar ordenado, ¿no? Sería menos por fórmula, este es de la fórmula, menos el valor de b, que b es menos 4, más o menos que es de la fórmula por la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, menos que es de la fórmula 4 veces el valor de a por el valor de c sobre 2 veces el valor de a. Entonces nos daría que x es igual, menos por menos es más, nos daría 4, más o menos la raíz cuadrada de, aquí nos queda 4 al cuadrado que es 16, 4 al cuadrado es 16, menos, aquí 4 por 1 por 0, al multiplicar estos dos, este 4 por 0 pues da 0, no aparece esta parte, nos quedaría raíz cuadrada de 16 sobre 2 por 1 que es 2. La primera raíz es cuando tome la parte positiva, entonces quedaría 4 más la raíz de 16 que es 4 sobre 2, nos daría 8 sobre 2, la primera raíz es 4. Y la segunda es cuando tome el signo negativo, o sea quedaría 4 menos la raíz cuadrada de 16 que es 4 sobre 2, 4 menos 4 es 0 y 0 sobre cualquier número sigue dando 0. Corroboremos entonces estos valores por factorización. Esta ecuación que hay acá, x2 menos 4x, vemos que hay factor común que es x y podemos decir que es x en factor, si sacamos la x, aquí nos queda solamente una x, menos si sacamos la x nos queda el 4, o sea x por x, x2 y x por menos 4x, quiere decir que está bien factorizado y debe ser igual a 0 porque vamos a encontrar las raíces o soluciones. Entonces como a por b, decíamos que a por b si es igual a 0 debemos resolver para a igual a 0 y b es igual a 0, entonces el primer factor es igual a 0, la primera raíz es 0, que estamos de acuerdo con esta de aquí, y la segunda, el segundo factor, que es x menos 4 igual a 0, nos daría que x es igual a 4, que es el segundo factor. Entonces los puntos de corte con el eje x serían los puntos 0, 0, 0 con 0, porque sabemos que los cortes con el eje x, la y siempre es 0, y el otro sería 4 con 0. El tercero, vamos a ver si es verdad que estas son las raíces. Entonces si tomamos el primer valor que es x igual a 0, por ejemplo, o cualquiera de estos dos, pues x igual a 0, y sería igual a 0 al cuadrado, que es 0, menos 4 por 0, que es 0 otra vez, y 0 menos 0 es 0. Si x es igual a 4, o sea que nos da bien, correcta. Si x es igual a 4, queda 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 4, 16, que es, bueno, aquí corregimos de una vez, faltaban los exponentes al cuadrado, 0 al cuadrado menos 4 por 0, bueno, vemos que la y también da 0. Y pues cuando x es igual a 4, entonces queda 4 al cuadrado menos 4 por 4, entonces 16 menos 16, otra vez 0. Vemos que las y nos dan 0, luego las raíces son correctas. B. Las coordenadas del vértice de la parábola, entonces sabemos que por la abscisa tiene por fórmula menos b sobre 2a, que haría menos el valor de b, que es menos 4, sobre 2 por 1, que es el valor de a, que sería 2, daría 4 dividido entre 2, que es 2. Quiere decir que la abscisa del vértice es 2. Ahora encontremos el valor, la ordenada del vértice, entonces evaluamos en la ecuación original x por 2, entonces quedaría 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por el valor 2, que es 8, eso nos daría 4 menos 8, que es menos 4. Luego las coordenadas del vértice serían menos 2, menos 4. La ecuación del eje de simetría de la parábola dijimos que tenía por ecuación la abscisa del vértice, o sea x igual a 2. Para hacer la gráfica vamos a tomar una tabla de datos, pero vamos a ingresar estos valores que ya sabemos sacarlos, el punto B y el punto E, ¿sí? Que corresponden aquí. Entonces damos, por ejemplo, menos 0,5, un valor cualquiera, menos 0,5, luego 0, el valor 0 que corresponde a una de las raíces, 0, después 1, después 2, después 3,
4, que es el otro vértice, el otro corte, perdón, la otra solución, el otro corte de la gráfica con el eje de las X. Y por último, un valor un poquito mayor, que es 4,5. Evaluamos aquí menos 0,5 elevado al cuadrado, menos 4 por menos 0,5, eso nos da 2,25. Bueno, y vamos sacando todos los puntos. Los ubicamos en el plano y a mano alzada encontramos la curva, pues la gráfica. Ya sabemos que el eje de simetría pasa por x igual a 2, dijimos aquí x igual a 2, o sea que es una recta paralela al eje Y que pasa por x igual a 2. El vértice es el mínimo, sabemos que va a ser en este caso el mínimo porque es el punto más bajo de la gráfica, entonces nos daría que el dominio de la función, nos diría esto, que el dominio de la función serían todos los reales, porque aquí no hay divisiones por 0, aquí no hay una x que esté dividiendo, entonces serían todos los reales, pero el rango de la función serían todos los y pertenecientes a los reales, tales que y sean mayores o iguales que menos 4, que es la ordenada del vértice, que es el punto más bajo, o sea la y del vértice, que es el punto más bajo, hacia arriba. O también podemos expresarla como intervalo, como que el rango de f sería incluyendo el menos 4 hasta más infinito. Ese sería la parte... bueno, es bueno recordar aquí que este punto B al mismo tiempo es el punto de corte de la gráfica con el eje de las Y, o sea, se encuentra haciendo en la ecuación original, se encuentra haciendo la x igual a 0. Entonces cuando la x es 0, entonces la y, aquí sería 0 y 0, nos daría 0, que corresponde justamente otra vez a una de las raíces, en este caso. El punto 3 nos dice que y es igual a menos x2 más x más 1. Entonces veamos primero las raíces por fórmula general. Sabemos que en este caso a sería menos 1, b sería 1 y c sería 1. Entonces x sería por fórmula es menos el valor de b, que b es 1, más o menos, que esto es por la fórmula, raíz cuadrada de b al cuadrado b, que es 1, menos, que es la fórmula, por fórmula, 4 veces el valor de a por el valor de c, sobre 2 veces el valor de a. Aquí nos quedaría menos 1, más o menos la raíz cuadrada, aquí nos daría 1 positivo, y menos por menos es más, 1, 4 por 1, 4 por 1, 4, o sea nos daría 1 más 4, que es 5, sobre 2 por 1, que es menos 2. La primera raíz es cuando tomemos la parte positiva, nos quedaría menos 1 más raíz de 5 sobre menos 2, entonces menos 1 más raíz de 5 dividido entre 2 nos da menos 0.6180. La otra raíz va a ser cuando la tomemos con el signo negativo, o sea la misma expresión pero con el mismo signo negativo, y menos 1 menos raíz de 5 sobre menos 2 nos da 1.6180. En este caso la ecuación x2 menos x más 1 no es factorizable, entonces los puntos de corte con el eje x son que es menos 0.6180,0, recordemos que si es punto de corte la y tiene que ser 0, y el punto, en este caso el f que tenemos acá, que sería el 1.6180,0. Ahora la tercera, vamos a tomar estos valores a ver si son satisfacen la ecuación. Si estos valores los tomamos, los vamos evaluando en la ecuación original, obtenemos que la y sería 0 en ambos casos, o sea que está bien resuelto. Las coordenadas del vértice de la parábola, sabemos que el vértice es menos b sobre 2a menos el valor de b, que es 1, sobre 2 veces el valor de a, que es menos 1, queda menos 1 dividido entre menos 2, o sea un medio, que es 0,5. Entonces la abscisa del vértice es 0,5. Para encontrar la ordenada del vértice volvemos a evaluar en la ecuación original, sería menos 0,5, que es el valor de x al cuadrado, más 0,5 más 1, y eso nos da 1.25 como ordenada
del vértice. Entonces las coordenadas del vértice serían 0,5, 1.25. La ecuación del eje de simetría de la parábola sabemos que tiene por ecuación la abscisa del vértice, o sea, sería x igual a 0,5, que sería una recta paralela al eje y que pasa por 0,5. Para la tabla de datos, pues sabemos que aquí no hay divisiones por 0, entonces serían en principio todos los reales, pero vamos a tener en cuenta que aquí hay unos valores que debemos intercalar para que sea consecuente y vaya todo en orden. Entonces tomamos menos 2 menos 1, después estaría, antes del 0, estaría el menos 0,62 aproximadamente, que es este, el de 0, después 0,5, después 1, después 1,62, que es este valor, antes de entre el 1 y el 2 está el 1,62, el 2 y el 3. Encontramos sus respectivos valores y podemos a mano alzada dibujar la gráfica. El punto de corte con el eje Y, se obtiene, acuérdese, es haciendo x igual a 0. Si la x igual a 0, aquí la y vale 1, que es el punto de corte con el eje Y. El dominio de esta función es los reales porque no hay divisiones por 0. El rango sería los valores de y, o sea, desde la ordenada del vértice, que es 1.25 hasta menos infinito, que son todos los valores que toma la función en la y. Entonces decíamos que es el conjunto de las y pertenecientes a los reales, tales que y son menores o iguales que 1.25. O podemos hacerlo en forma de intervalo, que el rango de la función es desde 1.25 hasta menos infinito. Ese sería el ejercicio número. El ejercicio 5 nos dice que y es igual a x2 menos 5x más 5. Entonces primero veamos las raíces como nos piden en la guía. Las raíces por fórmula general, en este caso a vale 1, b vale menos 5 y c vale 5. Entonces x sería igual a menos, que es de la fórmula, menos el valor de b, más o menos b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces el valor de a. En este caso x sería igual, menos por menos es más o menos, aquí nos quedaría menos 5 al cuadrado es 25, menos, aquí nos daría 20, 25 menos 20 es 5 sobre 2. O sea que la primera raíz es cuando tomemos la parte positiva, 5 más raíz de 5 sobre 2, que eso nos da 3.6180, y la segunda raíz es cuando tomemos la parte negativa, o sea lo mismo pero negativo, que es esta parte. Eso nos daría 1.3819. En este caso la ecuación x2 menos 5x más 5 igual 0 no es factorizable. Quiere decir entonces que los puntos de corte con el eje x son 1.3819,0, porque recordemos que el corte con el eje de la x, la y siempre es 0, y el otro sería 3.6118,0. Si tomamos estos valores, estos dos valores de aquí, estos dos, y los reemplazamos en la ecuación original para encontrar el valor de y, nos dan 0. Quiere decir que las y nos dan 0, o sea, quiere decir que están bien calculadas. El punto B dice que las coordenadas del vértice de la parábola, sabemos que por fórmula h es igual a menos b sobre 2a, menos es por fórmula, recordemos, sería el valor de b, que es menos 5 sobre 2 por 1, o sea 5 dividido entre 2, que es 2,5. La abscisa del vértice es 2,5. Reemplazamos ese 2,5 en la ecuación original, que es x al cuadrado menos 5 por ese valor x más 5. Esto nos da menos 1.25, o sea que es la ordenada del vértice. Las coordenadas del vértice entonces serían 2,5 menos 1.25. La ecuación del eje de simetría de la parábola sería la x, tendría por ecuación x igual a 2,5, que corresponde a la abscisa del vértice. Para realizar una tabla de datos sabemos que como no hay divisiones por 0,
en principio todos los reales nos sirven, cualquier valor, pero vamos a tomar valores, por ejemplo 0, 1, y antes de 2 vemos que está una de las raíces, entonces 0, 1, 1, 38, 2, después vamos 2,5, después 3, pero antes de 4 está el 3.62, pues 4 y 5. Calculamos sus respectivos y y ubicamos los puntos en el plano. Ya ubicados los puntos en el plano, no es sino como a mano alzada hacer la curva, y encontramos entonces en este caso que el eje de simetría, como lo habíamos dicho aquí, es una recta paralela al eje Y que pasa por 2,5, 1, 2, 2,5. Esta es la ecuación del eje de simetría. En el último punto nos dicen que el dominio de la función son todos los reales, y son todos los reales porque nosotros no tenemos denominadores en los cuales se encuentre la x. El rango de la función sería los y pertenecientes a los reales, tales que y sean mayores o iguales a menos 1.25. Como este es el mínimo de la función, recordemos, todos los valores desde allí hacia arriba son las y pertenecientes a la función. También podemos decir que el rango de la función en forma de intervalo va desde las y van desde menos 1,25 incluyéndolo hasta más infinito. El último, el 7, nos dice que si tenemos la función y igual a menos x2 más x más 3, entonces vamos a sacar las raíces, o sea, los puntos de corte de la parábola con el eje de las x. Primero por fórmula general, entonces a vale menos 1, b es igual a 1 y c es igual a 3. Entonces x sería menos el valor de b, que es 1, más o menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 veces el valor de a, que es menos 1, por el valor de c, que es 3, sobre 2 veces el valor de a. Aquí nos daría menos 1 más o menos, aquí nos daría 1 positivo, más 4 por 3, 12, menos por menos es más, 12 daría 13, raíz de 13, sobre menos 2. Quedaría entonces que x es igual a menos 1 más raíz de 13 sobre menos 2, luego la primera raíz sería menos 1.3027. La segunda es cuando tomemos el otro valor negativo, entonces nos daría 2,3027. En este caso la ecuación menos x2 más x más 3 igual a 0 no es factorizable. Entonces los puntos de corte con el eje x sería, uno es una de las raíces de la ecuación, o los puntos de corte sería menos 1,3027, y recordemos que si es corte con las x, la y tiene que ser 0. Y lo mismo pasaría con esta abscisa. Sería el otro punto de corte, sería 2,3 con 0. Entonces, si reemplazamos estos dos valores en la ecuación original y calculamos la y, resulta que nos da 0. Quiere decir que esas soluciones están bien calculadas. B. Las coordenadas del vértice de la parábola. Sabemos que h es igual a menos b sobre 2a, o sea, menos 1 sobre 2 por el valor de a, que es menos 1. Aquí da menos 1 sobre menos 2, o sea, un medio, que es 0,5, o sea que 0,5 es la abscisa del vértice. Y la ordenada sería ese valor menos 0,5 al cuadrado más 0,5 más 3, eso nos daría en total 3.25. O sea que las coordenadas del vértice serían 0,5 y 3.25. La ecuación del eje de simetría de la parábola sería la abscisa del vértice, que es 0,5. Una tabla de datos, para la tabla de datos tenemos que tener en cuenta que como no hay divisiones por 0, podría ser cualquier número real aquí, cualquiera, pero vamos a tomar por valores pequeños, menos 2, antes de menos 1 está el 1.30, o sea, está este valor, entonces lo vamos colocando, intercalando, de menos 1, 0, 0,5, 1, 2, entre 2 y 3 está el valor 2.3, que es la otra raíz, y calculamos sus respectivas y.
Cuando ya tenemos todo esto, la tabla de datos, podemos a mano alzada ubicarlos, primero ubicar los puntos y a mano alzada construir la gráfica. El eje de simetría dijimos que es una recta paralela al eje Y que pasa por 0,5. Entonces una recta paralela paralela que pasa por el punto 0,5 tiene por ecuación x igual 0,5. El dominio de la función son los reales porque no hay divisiones por 0. El rango de la función sería todos los valores de la y que son menores o iguales al punto, a la ordenada del vértice, que es el punto más alto, de ahí para abajo. Entonces serían los menores o iguales que 3.25. Si lo hacemos con notación de intervalos, el rango de la función serían desde el 3.25 incluido hasta menos infinito. Estos serían los ejemplos ya terminados.